Hermanos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra octava lección de nuestro discipulado número 2. Vamos a tener hoy día un tema muy hermoso, es acerca de la neumatología, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Antes de iniciar, déjenme hacer un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Qué les parece? Pero antes vamos a orar al Señor, ¿sí? Amado Dios, bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, gracias por este día, Señor, que nos has regalado. Gracias, bendito Padre, por tus bendiciones, Señor. Y ayúdanos en este tiempo, Señor, a estudiar tu palabra, a aprender más de ti, Señor. Cuida ese tiempo, Señor, que sea tuyo, mi amado Padre. Llévanos, Señor, según tu voluntad sea, a poder entender todo lo que tienes que decirnos el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos las gracias, mi amado Dios. Amén. Muy bien, hermanos, hoy nos toca este tema y lo tenemos como título, ¿verdad? Es la doctrina del Espíritu Santo. A esto se le llama la neumatología. ¿Sí? Esto es la Trinidad. Recordemos que son la Trinidad de las tres personas, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Hemos hablado al inicio, ¿no? Semanas antes acerca de la teología propia, que es el estudio de Dios Padre, ¿verdad? Y ahora último creo hemos estudiado, si no me equivoco, la cristología. Y ahora nos toca estudiar la neumatología. Bueno, viene de esta palabra neumo, que es el aire, si no me equivoco, neumo que significa aire. Y este es el estudio, hermanos, de la persona del Espíritu, ¿sí? Del Espíritu Santo. Hablaremos de su divinidad, ¿sí? ¿Por qué consideramos que el Espíritu de Dios es Dios? ¿Por qué consideramos eso? ¿A qué se debe? Porque tiene características, hermanos, porque tiene estas características que solamente Dios tiene y que puede tener. Y el Espíritu Santo tiene sentimientos, como sabemos, ¿cierto? Pablo en una parte de la Biblia nos dice, no entristezcas al Espíritu, ¿cierto? Entonces, obviamente no son mis sentimientos, ¿no? Pero tiene sentimientos del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo piensa, sí, también piensa, porque la palabra habla de la mente del Espíritu. De hecho, dice que solamente es Espíritu de Dios que puede escudriñar la mente, ¿cierto? Entonces estamos entendiendo que el Espíritu Santo pues tiene muchas características, hace muchas cosas, ¿sí? Aquí vamos a ver algunas características que el Espíritu Santo tiene. Y no solo eso, ¿sí? Vamos a en el Nuevo Testamento, recuerda, no sé si se acordarán acerca de Ananías y Zafira, que le mintieron a Pedro. Y hubo un momento que Pedro ahí les dice, ¿no? Les dice que no le han mentido a él, sino que le han mentido, dice, a Dios. Le dice ahí al Espíritu, le dice, han mentido al Espíritu. Entonces, por consiguiente, le han mentido a Dios, ¿cierto? Y claramente dice que el Espíritu es Dios también en este pasaje de Ananías y Zafira, en el libro de Hechos. Entonces, de manera que vamos a estudiar, vamos a ver la neumatología, a la divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Y por otro lado, el rol también que tiene el Espíritu Santo. Al inicio del Antiguo Testamento, vemos en Génesis que dice que el Espíritu de Dios se paseaba por las aguas en la creación. Vemos que algo tuvo que ver, ¿verdad? Algo tuvo que ver. Entonces también dice Dios que infundió soplo en Adán, dice, para darle vida. Y ahí la palabra es huma o niuma, si no me equivoco, que es soplar, ¿cierto? Y la misma palabra que usamos para decir Espíritu Santo. Entonces, y de alguna manera el Espíritu también participó aquí en dar vida a ese primer hombre. Y tiene sentido, porque a un lado, recordemos que Job dice, pues, ¿no? Que él fue concebido por ese Espíritu que le dio vida, pero por otro lado también vemos y sabemos que Cristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dador de vida, también entendemos entonces. Y de hecho, hay un espíritu que el creyente que viene cuando creemos, pues el creyente llega a obtener, que es el agente de la Trinidad. Y de hecho, hace pasar este espíritu al creyente de muerte a vida, ¿cierto? Sí, claramente identificamos aquí al Espíritu de Dios como que es el dador de vida, ¿sí? Pero también vemos que el Espíritu de Dios pues da dones. Vamos a ver a estos dones también cómo se dieron, cuando se dieron, ¿sí? Y esa es otra función del Espíritu, dar dones. La morada del Espíritu también viene y habita en el creyente. Y desde allí dentro, pues el creyente va a ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu entonces va a producir esa convicción también de pecado, dice la palabra. Pero también el Espíritu es quien nos santifica. En 2 Corintios 3:18 Pablo dice esto, que nosotros somos pues transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. ¿Y qué más dice? Bueno, como viendo a través de un espejo, ¿no? La gloria del Señor, a la gloria de Cristo. Y luego nos dice, esa transformación se da como por el Espíritu, el Señor. De manera que el Espíritu es responsable para mi santificación. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo trabaja desde el inicio, desde Génesis?
El Espíritu es quien produce frutos también en mí, ¿cierto? Cuando Cristo viene a mí, bueno, la mayoría de las personas no saben esto. Cristo vino a representar al hombre, y eso se entiende, pero no entiende las implicaciones, no entiende esto que implica. Nada que lo que Cristo hizo, bueno, lo hizo por su propio poder, aunque tenía Cristo poder. ¿Sí? Cristo dejó ver claramente que todo lo que hizo, lo hizo por medio de el poder del Espíritu. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo, también por el Espíritu Santo fue ungido también, el Espíritu Santo, recuerden, en el Jordán. Y tres, podemos ver que Cristo también es empujado hacia el desierto por, Marcos nos dice esto, por el Espíritu Santo. Y cuarto punto, podemos ver que Jesús, pues cuando pelea una guerra espiritual en el desierto, le hace citando la palabra en el Espíritu Santo. Ahora Cristo va a ir a la cruz también. Hebreos 9:14, si no me equivoco, nos dice que Cristo se ofreció por medio del Espíritu Eterno. De manera que el Espíritu de Dios es quien lo sostiene ahí, ¿verdad? En la cruz, en medio de esa gran prueba. Pero ahí no termina la obra del Espíritu, sino, ¿saben qué? Muere, recuerden, muere, y Pablo nos dice en Romanos 8 que él fue resucitado por el Espíritu de Dios. Entonces, de manera que todavía en la resurrección de Cristo nosotros vemos el ministerio del Espíritu Santo como esencial, ¿cierto? Por lo que trae de nuevo a la vida. Ahora, ¿cómo nosotros separamos esto, no? ¿Cómo separamos al Padre, del Hijo y del Espíritu? ¿Cómo? Porque es un solo Dios. ¿Cómo lo separamos? Realmente no sabemos, pero sí sabemos que la Biblia nos declara que tenemos un Dios trino. Eso sí nos dice claramente que tenemos un Dios trino y Dios es uno en esencia, ¿sí? Tres en persona. No es una contradicción, por si acaso. Dios es uno en esencia y tres en persona. Y vemos al Espíritu Santo actuar desde antes, y lo vemos todo el tiempo, ¿verdad? Y vemos como Jesús, y vemos a esta Trinidad actuar, Hijo, Padre, Espíritu Santo. Vamos a indagar, vamos a aprender un poco más acerca del Espíritu Santo. Hoy nos toca estudiar neumatología y vamos a aprender un poco más. Como punto uno, aquí podemos ver que el Espíritu Santo como una persona. Dice que como miembro de la Santa Trinidad, coigual con el Padre y el Hijo. Eso nos da a entender, este coigual, nos da a entender que no es que uno es mayor, otro es menor y otro es más pequeño. No, 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 son iguales. ¿Sí? El Espíritu Santo es más que solo una influencia, una fuerza. Él es una persona poseyendo, dice, todos los atributos de personalidad. Estos atributos que involucran, punto A, podemos ver inteligencia, podemos ver emociones, como les dije, nos decía, no identificas al espíritu. Letra C, podemos ver voluntad también. Los pronombres personales que se usa, bueno, y masculinos se usan para el Espíritu Santo, de tal manera que afirma su personalidad. El Espíritu Santo no es designado ello o una cosa, él es una persona. La personalidad del Espíritu Santo se comprueba por sus obras, que reflejan en la acción personal, o sea, acciones que solo puede cometer una persona. Por ejemplo, habla, él crea también, él convence, él enseña, él testifica, él llama, intercede. Una mera influencia o emanación no poder hacer estas obras, son obras de una persona. Todo esto es lo que involucra a la persona del Espíritu Santo. Punto 2, podemos ver su deidad. Miren, el Espíritu Santo en las Escrituras nos enseñan que el Espíritu Santo de Dios, él es Dios, tanto como el Padre y el Hijo, posee la misma esencia, naturaleza y atributos como otras dos personas de la Trinidad. Y lo identifica como Dios. Entre las características vamos a encontrar estas se atribuyen a Él, se atribuyen a la santidad, la vida, como les dije, Jesús fue a través del Espíritu Santo fue concebido, verdad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. También el Espíritu Santo hace obras divinas como estas, miren, crea, regenera, concepción de Cristo, ahí lo que les contaba, resucita a los muertos también. Recuerden que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo muere en nosotros y volvemos y pues nos da vida, volvemos a la vida, de cierta manera. Inspiró las escrituras, recuerden que se sopló, sopló e inspiró las escrituras, convence a los pecadores, también el Espíritu Santo convence de pecado al creyente, ¿sí? El ungimiento del creyente también, y la provisión de los apóstoles con la capacidad para recordar. Y esto es algo que les decía a los chicos que estamos discipulando, que lo que tú recuerdes, lo que tú escuchas, lo que tú escuchas en la iglesia, y el Espíritu Santo te va a hacer recordar no todo el sermón, pero sí te va a hacer recordar en esencia lo que has aprendido, lo que has podido ver. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace, te va a recordar todo lo que has estudiado de la palabra. Todo no todo, como les digo, todo el sermón desde que inicia hasta que termina,
pero sí va a hacer que recuerdes la enseñanza que has aprendido. No como las personas que a veces se entran por un oído y se sale por el otro. El Espíritu Santo hace que tú recuerdes todo, no todo como les dije, pero sí te vas a recordar la palabra de Dios. Punto 3 dice el Espíritu Santo y las Escrituras. Vamos a ver aquí con respecto a qué debemos considerar aquí. Dice el Espíritu Santo llevó a los hombres a escribir las Escrituras, como les había comentado. Aunque la Reina Valera del 60 traduce como inspirados, realmente es un soplo, recordemos eso. Acá el vocablo griego que se usa es el peronemoi, que debe ser traducido como llevados o movidos, ¿se dan cuenta? Letra B, el Espíritu Santo también autentica las escrituras. Confirma dentro de nosotros la confiabilidad de las escrituras, dándonos la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios. Además, da credibilidad a los mensajeros fieles del Evangelio. Miren aquí la letra C, el Espíritu Santo es el intérprete de las escrituras también. Este verso no desmerita la labor ni los dones de los maestros, sino que lo complementan, ya que ni aun ellos pueden desarrollar bien su labor sin la asistencia del Espíritu Santo. Nuestro Señor fue un gran maestro, pero dejó al Espíritu para que continuara su labor. El Espíritu Santo dice, reveló las Sagradas Escrituras a los apóstoles y profetas y nos ilumina a nosotros para poder entenderlas. Siguiente punto, vemos al Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vamos a ver qué ha sucedido aquí, qué pasa. Vamos a ver su proceder en estos diferentes tiempos en el Antiguo Testamento. Algunas distinciones pueden ser observadas entre la obra del Espíritu, dice, antes del Pentecostés. Cuando viene el Pentecostés, recuerden que solamente son los apóstoles, no nosotros, no los creyentes, no, esos son solamente exclusivos para los apóstoles, ¿sí? Dice aquí, la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue principalmente temporal y selectiva. El Espíritu vino sobre los hombres y los llenó capacitándoles para contemplar tareas específicas. Dice aquí, hay ciertos versículos, vemos jueces, vemos crónicas, números 24:2 y Éxodo, vemos 31:3. Ciertos versículos del Antiguo Testamento indican que el Espíritu Santo moraba, dice, en por lo menos algunos creyentes. Y miren, déjenme leerles este versículo de Números 27, si no me equivoco. Números 27, versículo 18, nos dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, dice, y pondrás tu mano sobre él. Aquí nos hace entender que algunos creyentes tenían el espíritu. ¿Sí? Enseña que la morada del espíritu en los creyentes no era universal antes del Pentecostés. Dice aquí la obra del Espíritu Santo con los pecadores del Antiguo Testamento. Dice, contendió con los hombres pecadores en Génesis 6:3. Siempre el Espíritu Santo ha luchado con los hombres para que entiendan que son pecadores y necesitan arrepentirse. Aquí viene la convicción de pecado. El Espíritu Santo me va a hacer entender que yo soy pecador. Denunció, dice, el pecado de los judíos por medio de los profetas. Esto nos complementa Nehemías 9:30. La obra del Espíritu Santo en los creyentes del Antiguo Testamento. Si bien dice la regeneración no se enseña directamente en el Antiguo Testamento, está implícita allí en su conversación con Nicodemo. Jesús esperaba que este maestro de Israel entendiera esa obra del Espíritu. Les daba poder para vivir santamente. La iglesia aún no había sido fundada, de manera que Simeón pertenecía todavía a la dispensación del Antiguo Testamento. Les daba un poder especial para cumplir con algún servicio específico, talento artístico para ciertas obras especiales, capacidad para el liderazgo militar, una fuerza física y no común, poder para hacer milagros, profetizar. Esto recordemos que era en el Antiguo Testamento, ¿sí? No, esto no sucede actualmente, nadie puede profetizar, no podemos hacer milagros tampoco, el Señor es que los hace. Otra vez dice en el Nuevo Testamento, puesto que el Espíritu Santo no moraba en todos los creyentes en el Antiguo Testamento, podemos decir que la morada universal del creyente es una realidad únicamente posible, dice, durante la dispensación de la iglesia. ¿Sí? Eso nos dice Juan 14:17. Único en esta dispensación de la iglesia es el ministerio que el Espíritu hace y es bautizar al creyente en el cuerpo de Cristo. Este ministerio comenzó ese día de Pentecostés como Cristo lo había profetizado. El Espíritu Santo, hermanos, ha sido activo antes y después del Pentecostés en los ministerios como contender, retener y convencer de pecado. Esto y también de regenerar, ya que en la dispensación de la iglesia, dice, el ministerio del Espíritu se ve específicamente en el hecho de llenar o controlar, enseñar, intercede por el creyente. Nos guía, sella al creyente, testifica en los creyentes que son hijos de Dios y distribuye soberanamente los dones.
Eso es algo que también veremos más adelante. Dice aquí, quinto punto, el Espíritu Santo y su obra en relación con Cristo. Dice aquí, antes de entrar en este tema, recordemos cuál es la relación entre el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto, es eternamente coexistente con el Hijo y con el Padre. Los tres han existido desde el inicio. Se acordarán que una vez se los mencioné en Génesis que decía, si no me equivoco, recuerdan cuando Adán comió la manzana y todo eso, dijo, estará comido, menciona Génesis acerca de nosotros, será como uno de nosotros. Y bueno, si hay uno, pues como dice nosotros, no entiendo bien esta parte, no, porque nosotros es plural, es más de uno, dos o tres, podemos pensar. Por eso mismo esa palabra aparece, nosotros, ¿sí? Dice más abajo, ahora bien, con respecto a la obra del Espíritu Santo en relación con la vida terrenal de Jesucristo, podemos decir que el Espíritu Santo obró en Jesucristo y a través de Jesucristo en los evangelios se destacan ciertos momentos o actividades. Y vamos a mencionar hoy. Vamos a ver qué dice aquí. El Espíritu Santo obró en la concepción de Jesús. Así como lo comunicó Dios a María, dice, era necesario que María entendiese la obra sobrenatural de Dios. Así se lo comunicó Dios a José. Era necesario para que José no dejara a María y prohijara a Jesús dejándole una descendencia legal. El Espíritu Santo fue el agente que unió la naturaleza divina con la naturaleza humana en el vientre de María, protegiendo así la persona de Jesucristo de la depravación humana, ya que no tuvo padre humano, la corrupción hereditaria no pasó a él. Esto sé que lo entienden, pero les voy a explicar de repente un poquito más, menos, está un poco... recuerden que el pecado entró por un hombre, ¿verdad? Al mundo, ¿cierto? Ahora, al Jesús de repente nacer de repente de un hombre, pues si entró por un hombre, entonces, porque todos nosotros somos concebidos por un hombre, obviamente. Y entonces entendemos que pues el pecado ha pasado. Pero si eso pasara con Jesús, estamos entendiendo que pues si es así, eh, también nace con pecado. Pero esto nos hace entender que el Espíritu Santo fue la gente que unió esta naturaleza en el vientre de María y protegiendo así la persona de Jesucristo. Y acá dice de la depravación humana, no piensen que le está protegiendo de lo que va a pasar hasta más adelante, no, sino que de lo que ya se había dicho, que el pecado entró por a través de un hombre, ¿sí? Ya que no tuvo padre humano. Al no tener padre humano, está naciendo sin pecado. Eso es lo que se refiere aquí. Acá dice la corrupción hereditaria no pasó a él, porque tenemos una corrupción hereditaria. Todos los que nacen, todos los bebitos, si tengo un mes, una semana, han nacido de padre pecador. Entonces pasa el pecado a través de ellos, a pesar que tienen un añito, no, son pecadores pequeños. Yo tengo a mi hijito de 5 meses, es un pecador de 5 meses. Sí, y esto es más o menos lo que nos explica. Al Espíritu Santo ser este agente, pues no pasa, no hay esta herencia de pecado. Por lo tanto, Jesús es sin pecado. Letra B dice, el Espíritu Santo obró durante el ministerio de Jesús. Obró un montón. C, en su bautizo en agua, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo. Y todas las personas aquel día fueron testigos. Incluso la Trinidad ese día se hizo manifiesto. Estaba Dios Padre, Espíritu Santo, estaba Jesús. Expulsaba a los demonios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en la muerte de Jesús. El Espíritu Santo obró en la resurrección de Jesús. Lo vemos en Romanos 8:11. Nos dice eso. Obró junto con el Padre que también levantó de los muertos a Jesús. Y con el Hijo y puso su vida y la volvió a tomar. Quiero leerles el Romanos 8:11. Si no me equivoco, acá lo tengo ya listo. Ah, Romanos 8:11 algo nos dice. Hermanos, vamos a leerlo. Romanos 8:11 nos dice lo siguiente. Y si el espíritu de aquel que se le dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, ahí nos da a entender que hay un espíritu que levantó a Jesús de los muertos, ¿sí? En la resurrección de Jesús, la levantó de los muertos, nos dice Romanos 8:11, obró juntamente con el Padre, a que también le levantó de los muertos a Jesús. ¿Se dan cuenta? La regeneración y el bautismo en el Espíritu Santo. Esa doctrina de la regeneración ya fue vista cuando estudiamos en la obra de la salvación. No sé si se acordarán. Pero es necesario verlo desde el plano en que el Espíritu Santo obra. Recordemos que la regeneración es un acto de Dios por el cual recibimos una vida nueva, espiritual y eterna, mediante el nuevo nacimiento. ¿Cómo es que el Espíritu Santo ha intervenido en nuestra salvación? El Espíritu Santo nos hizo nacer a nuestra nueva vida por medio de la palabra de Dios y por medio de la obra de Cristo en la cruz aplicada a nuestra vida. Por otro lado,
El bautismo en el Espíritu Santo es aquella obra por medio de la cual el que cree en el Evangelio es unido a Jesús, a todos los demás creyentes que son salvos en la dispensación de la gracia o de la iglesia. Esto tiene que ver con el hecho de ser inmersos en el cuerpo de Cristo, o sea, incorporado a la iglesia. Cabe resaltar que el bautismo del Espíritu es muy diferente a la llenura del Espíritu. El bautismo del Espíritu es un evento imperceptible que ocurre una sola vez, no es algo que pueda experimentarse como más se entiende en muchos ciclos evangélicos, que el mismo instante en que el pecador genuinamente ha creído en Cristo y es sellado por el Espíritu Santo es cuando es bautizado también por el mismo Espíritu. Hay algunos resultados del bautismo del Espíritu Santo que enlistaré. Bueno, acá sí, pues hay, bueno, yo vengo de una denominación antes cuando era chico, cuando iba a las escuelas bíblicas y entendía, ya tenía 12 o 13 años, si no me equivoco, nos decían, ¿no? Saltaban delante de nosotros, salían voces, y eso era un bautismo, eso, llenos del Espíritu, y me decían, entra ahí, y pues como que no lo sentía bien, no me sentía cómodo, es más. Pero les cuento que a pesar que veían chicos también de mi edad, de 2 o 3 años, que estaban ahí saltando, ya se imaginaron ustedes a lo que me refiero, pero después salían igual, pecaban. Sí, sí, igualito cuando estaban mal y todo eso. Entonces, eso me hacía entender algo. Es extraño porque está lleno del Espíritu, entonces, ¿por qué es eso? Está lleno, ¿no? Supongo, me imagino. Pero hay que no verlo de esa manera. ¿No? Nuestra iglesia, al menos, la Misión Bíblica Bautista Dulos, no está de acuerdo con ello, no es lo que nuestra definición como iglesia, nuestros pilares, nuestros estatutos, pues estemos, practiquemos eso. A eso me refiero. Vamos a ver algunos puntos del bautismo. Dice, hay algunos resultados del bautismo del Espíritu Santo que se han listado aquí. Nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo. Nos introduce a Cristo mismo. Hemos sido sumergidos en Cristo. Nos introduce en el cuerpo de Cristo, la iglesia, dice, y establece una verdadera unidad de la iglesia. ¿Sí? Y esto es el primer punto A, nos identifica con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Esto lo podemos ver cuando, bueno, llevas un discipulado, te bautizas en agua, a veces lo hacemos en río, pero el cuerpo se sumerge en todo el agua y vuelve a levantarse. Y es como un simbolismo, ¿no? No es que el agua tenga algún poder ni nada de eso, no. Solo es un simbolismo de más o menos esto, de la muerte y la resurrección. Al echarme, pues estoy como que dejando mis pecados. Recuerden, el agua no es que tenga ningún poder especial, no es que no voy a pecar nunca más, no, para nada, sino es un simbolismo, ¿sí? Y, y la letra B es parecido a ella, introduce en Cristo mismo, dice, hemos sido sumergidos en Cristo. Entonces, vamos a seguir avanzando. Y dice, el sello y la morada del Espíritu Santo. Y esto es muy importante, hermanos, el sello. Ya que en Apocalipsis nos habla que va a venir Jesús por su pueblo y va a buscar a los que están sellados. Y no hablo de un sello, de un tampón que se le pone en la mano, no, hablo del Espíritu Santo en esa persona. Ese es el sello, ese es el sello que se va a buscar. Los que no tengan ese sello, obviamente no es visible, sino es el Espíritu dentro de uno, ese es el sello que va a buscar. Y bueno, los que no tengan, pues se quedarán. Dice aquí el sello del Espíritu Santo. Dice, el sello del Espíritu Santo es la señal que demuestra que somos posesión de Dios. Esto es efectuado, dice, en el mismo instante en que hemos creído en Jesús. Esta es la garantía que indica que no solo posesión, sino como autoridad y seguridad. Letra A dice, los pasos que presentan al sello es oír y creer en el Evangelio. El sello es el Espíritu, es la garantía de nuestra herencia eterna, la salvación, recompensas. No fuimos sellados por el Espíritu, sino con el Espíritu Santo, porque Él es el sello. Letra B es el sello del Espíritu Santo, la garantía de nuestra redención total, porque la redención total de nuestro ser no ha sido completada con respecto a la glorificación. El que nos ha sellado es el Padre con el Espíritu Santo en el corazón, a fin de garantizar la terminación de la obra de salvación. Como les dije, y eso es a quien va a buscar, los que están sellados. La morada del Espíritu Santo. Esta morada corporativa es uno de los aspectos nuevos de la obra del Espíritu en nuestra era. En el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moraba individualmente en los creyentes y sin ninguna promesa de permanencia hoy. Eh, pero hoy dice que mora en los individuos, pero también corporativamente. Su morada en los creyentes y en la iglesia es permanente.
Así que definimos la morada del Espíritu Santo como el tiempo de la iglesia, como la estancia permanente en el creyente en el momento de su conversión. ¿Sí? Letra A, decimos que Jesús fue quien prometió esa esencia permanente. Eso lo recordamos en Juan 14, 17. Es necesario que Él se fuera, ¿verdad? Para que venga el Espíritu, ¿cierto? El poseer al Espíritu Santo certifica que uno es verdadero creyente. El Espíritu Santo ha sido derramado en los corazones de todos los creyentes. La permanencia del Espíritu Santo no implica perfección. Es más, los corintios presentaban problemas morales y doctrinales, pero Pablo afirmaba que el Espíritu Santo moraba en ellos. ¿Sí? Llenura del Espíritu Santo. En el griego, dice el idioma original del Nuevo Testamento, hay dos palabras que se traducen como la misma palabra castellana, llenar. Cuando se usa con referencia al Espíritu Santo, uno refiere al poder del Espíritu para llevar a cabo una tarea específica. La otra se refiere al control del Espíritu sobre nuestro carácter, que se ve por el fruto del Espíritu. A diferencia del bautismo y la morada del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, la llenura sí es algo experimental y es un evento que puede ser experimentado más de una vez. Miren, acá hay personas dice que fueron llenados del Espíritu Santo. Hablamos de Juan el Bautista, Jesucristo, los creyentes en Hechos 2:4. Algunos aspectos, la llenura del Espíritu Santo es un imperativo. La llenura del Espíritu Santo es un evento continuo, o sea que es algo que se puede experimentar siempre. El acto de ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con el hecho de ser controlados de la misma forma en que el alcohol puede dominar a un individuo. La llenura del Espíritu Santo hace posible que el creyente evidencie el fruto del Espíritu. Es cierto, hermanos, va a haber evidencia, los frutos del Espíritu Santo delante de nosotros, ¿verdad? Entonces dice aquí la enseñanza, la guía, la intercesión del Espíritu Santo. ¿Aquí hay enseñanza en el Espíritu Santo? Sí. La guía y la enseñanza es que el Espíritu Santo guía a los creyentes. No solo los conduce a la verdad, sino que les muestra la verdad. Nos hace entender. El Espíritu Santo enseña al Hijo de Dios. Como maestro, instruiría a su alumno así hacia el Espíritu Santo. La intercesión del Espíritu, las Escrituras enseñan en Romanos 8:26 que el creyente es débil en el sentido de incapacidad o limitación de saber pedir convenientemente, o sea, según la voluntad de Dios. Pablo enseña que a pesar de no orar convenientemente, el Espíritu Santo intercede a favor de nuestro conforme a la voluntad de Dios. Así que Dios responde a las oraciones, no tanto dice porque pidamos bien, sino porque el Espíritu Santo eleva ruegos por nosotros que van de acuerdo con lo que Dios quiere. Los dones del Espíritu Santo. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para el servicio y edificación siempre de la iglesia. Siempre un don del Espíritu Santo que tengamos, todos creyentes tenemos, creemos, aceptamos y nos es dado un don. No puede ser el de la música, puede ser el de canto, puede ser el de evangelismo, puede ser el de misericordia, puede ser el don de servicio. Hay un montón de dones, pero todo creyente tiene uno. Hay unos que tienen más de uno, tiene dos, tres, pero el creyente tiene uno. Uno tiene que tener. Dice aquí, y se usan específicamente para la iglesia. Dice letra A, los dones dados soberanamente por el Espíritu Santo. Cada uno de los creyentes tiene algún don. Uno. No es que no tenga nada, no. Uno tiene que tener. Algunos dones fueron usados para dar autoridad al ministerio apostólico y cesaron al fin de la era apostólica. Don de sanidad, de repente están pensando eso, ¿verdad? Bueno, no es un don que esté actualmente. Don de lenguas, tampoco. No está activo actualmente. No creemos en el don de lenguas, ya que confunde. ¿Por qué? Porque confunde, hay algunas iglesias que sí las enseñan, hay algunas iglesias que sí lo hacen, pero es extraño, porque en la palabra de Dios sí habían el momento que hablaban en lenguas, pero era para que otras personas, por ejemplo, que vinieran, si viene digamos que viene un pastor de China, ¿ya? Acá. Viene y pues comienza a hablar y de repente comienza a hablar en lenguas, digo, yo lo escucho, pero no lo entiendo, de por sí chino no lo entiendo. Y él empieza a hablar así y que me parece, pero no, yo no lo entiendo, no me puedo edificar cuando escucho eso, no puedo entender, no comprendo. Pero lo que pasaba en la iglesia antigua era que las personas que habían de diferentes lugares, que tenían otras lenguas, otros idiomas, cuando escuchaban a los apóstoles hablar, decían, oye, pero yo le puedo entender, yo le entiendo lo que dice. ¿Se dan cuenta? Edificaban, se entendía. De repente no hablaban en ese idioma,
pero este don de lenguas que se les fue dado en ese instante hizo que las demás personas que hablaban otro idioma pues pudieran entender lo que decían. Entonces, imagínense, toda una iglesia, pues yo no entiendo lo que dice. Actualmente yo no entiendo nada de lo que dice, no me edifica, no me hace, pero sí lo veo ahí que está ahí, oh, qué maravilloso, no voy a decir. Lo que veo es todo lo contrario, que en la iglesia antigua pues sí se entendía. No porque, no porque digamos que hay personas que hablan como diferentes idiomas ahí, pero habían, como les digo, al tener este don de lenguas, empezaron a hablar y las personas comenzaron a entender, oh, lo entiendo, lo estoy escuchando, puedo entender lo que él dice. Pero imagínense en la actualidad, pues escuchamos y no entendemos nada. A eso me refiero. Como dice aquí, algunos dones fueron usados para dar autoridad al ministerio apostólico y cesaron, dice, al fin de la era apostólica. Podemos pensar en esos dones. ¿Sí? Dice aquí en letra A, Romanos, los dones en las escrituras. Hay profecía, servicio, enseñanza, exhorta, liberalidad, presidir, misericordia. Don de misericordia, como les había dicho. En Primera de Corintios dice la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus. Don de lenguas, don de interpretación de lenguas. Efesios, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, hemos llegado ya al punto 9, que veremos la otra semana. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo aquí? Es como el Espíritu Santo, ¿no? Hemos estudiado básicamente el Espíritu Santo, todo lo que hace, cómo ha estado involucrado desde el Génesis, ¿verdad? El Espíritu de Dios andaba sobre y entendemos, ¿no? Que el Espíritu está desde antes y a veces, o no a veces, sino vamos a pensar y la gente lo que muchas veces no entiende es eso. ¿Cómo que ya la Trinidad sí la entienden? Pero cuando tú le dices que esos tres hacen un Dios, ahí no te entienden. Ahí como que no... Incluso de repente nosotros claramente no, o nos queremos hacer la idea de cómo es esto. Pero lo cierto es que la Biblia habla de ello, habla de un solo Dios en esencia, con Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender. Y que el Espíritu Santo está involucrado en todo. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Igual que Jesús. Jesús estaba desde el inicio, desde la creación. Entonces, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, hermanos. Acerca de la neumatología. ¿Sí? Es la ciencia, bueno, no la ciencia, sino que es el estudio sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace muchas cosas, de repente no lo tenemos claro, hoy lo tenemos muy claro. Muy, muy claro. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención y dejaré unas cuantas preguntas. Son muy sencillas de recordar, no es tan profundo, sino es simplemente para que nosotros podamos tener en cuenta y no olvidar. ¿Sí? Vamos a orar para poder terminar este tiempo. Amado Dios, bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que hemos podido estudiar tu palabra, este tema, Señor, que es el estudio sobre el Espíritu Santo. Muy interesante, muy importante, Señor, entender todo, Señor, aunque no entenderemos ciertamente todo, pero, Señor, nos enriquecemos con tu palabra, aprendemos de ella, Señor, y podemos, Padre Santo, defender en algún momento quizás lo que yo creo, defender el Evangelio. No defendiendo, Señor, insultando ni nada de esas cosas, sino, Señor, poniendo delante lo que nos has dado a conocer. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer eso también. A recordar todo lo que hemos estudiado en algún momento que lo querramos usar, de repente para evangelizar a alguien. Tu Espíritu Santo es el que nos guía y nos va a decir, Señor, nos va a poner palabras, Señor, para poder decirlas. No para ser manipuladas como marionetas, sino, Señor, para mostrar lo que ya hemos aprendido y tenerlo y recordarlo. El Espíritu convence de pecado. Ayuda, Señor, a nuestra mente también para que nos haga recordar. También dice, Señor, ayúdanos, Señor, y bendícenos, Padre Santo. Te damos gracias por este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias por su tiempo, por su atención, y Dios me los bendiga mucho hasta la siguiente clase.